Estamos agradecidos al Señor de que nuestro hermano y amigo Tiago ha salido bien de operación, está ya en casa, su recuperación es buena y pronta. Y le bendecimos desde aquí, en el nombre del Señor. Hoy generalmente la comunidad cristiana del mundo occidental celebra lo que se llama Pascua. Si bien los calendarios a veces coinciden o no con otra comunidad que celebra esta celebración, que es la comunidad judía, hay diferentes aspectos en unos y en otros, hay diferentes formas, tradiciones entre uno y otros, pero a lo que el Espíritu Santo nos está guiando en este tiempo, y les quiero animar a que me acompañen en esto, a poder ver qué es lo que ve el Señor cuando hablamos de Pascua. La palabra Pascua, podés ir a internet, esto está en todo lugar si querés interiorizarte, pero proviene de una palabra hebrea, el origen es una palabra hebrea, que es la palabra Pesaj. Pesaj. Esta palabra se pronunció por primera vez, o por lo menos está en las escrituras por primera vez, en aquella escena, en aquel relato que en las escrituras podemos ver cuando Dios planea sacar al pueblo de Israel de Egipto, y a través de Moisés y Aarón comienzan a tener ciertas negociaciones con Faraón, las cuales siempre eran infructuosas. Entonces Dios intervenía con alguna señal milagrosa de disciplina. En las escrituras le llaman plagas. Y bueno, ustedes pueden leer eso. El punto está que la última, la décima, cuando ya Dios perdió toda posibilidad de negociar y dice, bueno, listo, basta. Decirle al faraón que esta es la última oportunidad. Es cuando Dios le dice a Moisés que le cuenta a todo el pueblo que esa noche iba a pasar por cada una de las casas el ángel de la muerte, así como lo escuchás. Y que iba a ir con una misión específica, iba a quitar la vida de todo primogénito que estuviera en esa casa. Si el padre había sido primogénito en su casa, se iba. El hijo primogénito, el primogénito de la vacada, el primogénito de las ovejas, el primogénito de todo. Pero iba a pasar por alto, iba a pesar en la casa que hiciera eso, sacrificar a un cordero de un año sin ningún tipo de defecto, sano, y con la sangre de ese sacrificio, después lo iban a comer juntos o en varias familias, si la familia era pequeña, iban a comer, pero con esa sangre iban a pintar los dinteles de las puertas. Entonces el ángel iba a pasar, y al ver la sangre del cordero en esa casa, iba a pasar. Y ahí viene la palabra Pesaj, la que después se va modificando en las diferentes traducciones en Pascua. El pueblo judío celebra el Pesaj recordando la salida de Egipto, pero no pone tanto énfasis en la sangre del cordero. Y el pueblo cristiano celebra la muerte y resurrección de Cristo
pero se olvida de la libertad de Egipto, de la esclavitud. O no digo que se olvide completamente como si no lo conocieran, sino que no le dan la importancia que debería dar. Amados, el plan del Señor siempre es completo y es perfecto. La iglesia, el cuerpo de Cristo conformado por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, por la sangre del Cordero de Dios, es decir, de Jesús, porque llegó un momento donde ya no iba a ser necesario que año tras año se celebrara con un sacrificio de un cordero esta celebración, sino que eso apuntaba, era tipo y sombra de un evento especial, un momento especial, que Él iba a poner, no ya el pueblo, Él iba a poner su cordero, para que por la sangre de ese cordero pasar por alto el pecado de aquellos que creyeran, así como en los primeros del pueblo. Tenían que creer lo que Moisés les decía, porque no había pasado nunca antes. Tenían que creer lo que Moisés les decía y hacerlo por fe. Hubo quienes lo hicieron y otros que no. Así mismo es con la sangre del Cordero de Dios. Y como decía, la iglesia, los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo por medio de la sangre de ese Cordero, el Cordero de Dios, hemos salido de un estado de esclavitud, de un Egipto, que es la esclavitud del pecado. Pecado no es una lista de cosas malas que no debes hacer. Y tampoco es una lista de cosas buenas que tienes que hacer. Pecado es un lugar, es una condición, es un estado de esclavitud que no te permite hacer otra cosa. Es un estado de esclavitud que no te permite ver y vivir lo que Dios ha diseñado desde lo eterno para que vivamos y para que veamos. Es un estado de esclavitud que me separa completamente de todo lo que Dios ha diseñado para sus hijos. Es un estado de esclavitud que me mantiene en un proceso de muerte. Separación es muerte. Muerte significa separación. No debemos olvidar nunca. Y así, como el pueblo de Israel, ustedes conocerán la historia, salió del territorio de Egipto y comenzó a caminar hasta que se enfrentó al mar. Y si ustedes recuerdan, en el momento que llegaron a la orilla del mar, escuchan el sonido de Faraón y todo su ejército a la lejanía y ven ahí la polvareda que hacían los carros y caballos y la infantería, todo un ejército que salía en persecución del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se vio como entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera, es decir, entre el mar y los egipcios que venían otra vez para esclavizarlos. Y dice las escrituras que Dios le dio orden a Moisés y Moisés hizo lo que Dios le dijo y el mar se abrió en dos. Y ellos pasaron por tierra seca. Ni vos y yo estuvimos en ese lugar. Ni vos ni yo vimos el mar abrirse. Pero te puedo asegurar que si has nacido de nuevo, eso fue lo que Dios hizo cuando frente a la persecución de quien te tenía esclavo toda la vida, a vos y a tus antepasados, y salió en persecución, Dios abrió un mar para que pasando por ese lugar fuera bautizado, introducido en su casa. Y ya Faraón
no pudo alcanzarlos más. Ya Faraón no tuvo más poder para esclavizar. Ya Egipto no pudo volver a esclavizar. Y hoy en día la iglesia, en este momento, está en el desierto. Estamos caminando en la fe y la promesa de la tierra prometida. Todavía no hemos llegado al lugar. Por eso vas a escuchar en muchos lugares la palabra a través de los apóstoles, que ellos mismos se dicen, que nos dicen que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos de una ciudad superior, porque buscamos una patria superior, porque somos herederos de algo superior. Por eso esto es fe. Y a diferencia de aquella generación de israelitas que al llegar a esa tierra prometida vieron los gigantes, vieron la dificultad, desconfiaron de Dios y no pudieron entrar. A diferencia de ellos, el libro de los Hebreos dice que no seamos como ellos, sino que creamos la palabra. Porque si esa palabra que vino a través de ángeles, Dios juzgó y esa generación no pudo entrar en la tierra prometida, ¿cuánto más la palabra que viene a través del Hijo? Porque el Hijo es la palabra. El Hijo es el Logos. Eso lo dicen las mismas escrituras. Entonces, en confianza del Logo de Dios, porque creemos al Logo de Dios, porque hemos recibido el Logo de Dios, y no uso palabra a propósito, porque generalmente cuando decimos palabra se nos viene a la cabeza la Biblia. Esas son las escrituras que hablan de la palabra, que hablan del Logos, que hablan del ungido, que hablan del Mesías. Hemos recibido al Logos y por el Logos hemos recibido fe y creemos y tenemos una esperanza viva y marchamos en este desierto. Y aunque el sufrimiento que produce este desierto es real, dice las Escrituras, no es comparable a la gloria venidera. No tiene comparación, no hay manera de medirlo, porque aquello es muy superior. Muy superior. Eso es lo que se celebra en Pascua. Pesaj. Y si bien cada una de las fiestas solemnes que vemos en las Escrituras, que Moisés le ordena al pueblo de Israel, hay cosas que tenemos que entender. Hay cosas que hacemos nosotros, los cristianos, que tenemos una raíz evangélica, y pensamos que las cosas vienen de nosotros, o vienen de la revelación, o de la reforma. Por favor, nada viene de ahí, todo viene del Espíritu. Entonces pensamos que la mal llamada cena del Señor es algo que Dios instituyó, o que Jesús, mejor dicho, instituyó, porque no estaba en la ley. No es así, en la Pascua se celebraba de esa forma. El pueblo judío, Jesús lo celebró de esa forma, pero aún fue antes que la ley. Porque Abraham, después de haber liberado de los reyes a los que estaban cautivos, y entre ellos estaba Lot, le sale al encuentro el rey de Salem, que no es otra cosa que Jerusalén, Melquisedec. ¿Con qué cosa? Con pan y vino. E hizo un pacto y lo bendijo. Y ahí Abraham le entregó los diezmos de todo lo que hay. Algunos dicen, no hay que diezmar, porque eso es de la ley. Dios nos redimió de la ley. No es el diezmo, no es de la ley. Es de la ley, no es de la nuevo pacto. El diezmo no es de la ley. El diezmo estaba antes de la ley. Ahora en el nuevo pacto no damos el diezmo, damos todo, porque todo le pertenece.
Pesaj es entender que Él pagó el precio con su sangre. Para que, como dice Pablo, aquel que murió lo hizo para que los que viven ahora no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Tu vida, mi vida, no nos pertenece. En esa maravillosa comunión que David tenía con el Espíritu Santo, aún antes en el primer pacto, antes que hubiera descendido el Espíritu Santo, él ya tenía esta revelación. Y en el Salmo 100 dice, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que suyos somos, ovejas de su prado. No somos nuestros, no tenemos decisiones sobre nosotros mismos. No decidimos nosotros cómo son las cosas ni cómo se van a hacer las cosas. Él es Rey y Señor. Y si nosotros invocamos como Señor y Cristo a Jesús, el Mesías, debemos vivir conforme a esa palabra. Si no, no es verdad. No es verdad. Estos días estuvimos disfrutando de una mesa que el Señor nos sirvió, donde hemos podido comer, y no estoy hablando de comida física, sino comida del Padre, comida de revelación por medio del Espíritu de Cristo. Hemos podido avanzar en conocer, en descubrir lo grandioso y maravilloso que es el amor de Dios para lo que Él ama, su plan, su plan. Y hemos podido entender por qué entonces entendimos mal aquel pasaje tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pensamos en las personas, y mundos en el original es cosmos, es orden, gobierno. Mejor traducido, este pasaje sería, porque de tal manera amó Dios a su gobierno, que pagó el precio de su hijo, de su único hijo. Él puso el cordero. Él puso el cordero y pesaj todas nuestras transgresiones, para que todo aquel que en él cree no se pierda en otro cosmos, en otro gobierno, sino que sea partícipe de sus negocios. Como leemos en Lucas que Jesús dijo a sus 12 años. Con todo este entendimiento y con toda esta introducción que el Espíritu nos está ayudando y llevando, quiero que leamos algo de las Escrituras que dice nuestro hermano Pedro. Entonces te quiero animar a que vengas conmigo a la primera carta de Pedro, antiguamente llamado Simón, y con este pensamiento en nuestras mentes del Pesaj, de la Pascua, del plan de Dios, para traernos de nuevo a esta herencia y esta patria, que es nuestra herencia, teniendo entendimiento que estamos en este desierto, caminando hacia ese lugar. Vamos a leer esto. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Vamos, porque tenemos esperanza viva. Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí está la Pascua. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no tiene manchas, reservada en los cielos para vosotros.
Cuando dice reservada en los cielos, no está hablando del cielo que vos y yo podemos ver con nuestros ojos, porque esto es un cielo físico. Está hablando de una atmósfera, un ámbito espiritual. Reservada en este ámbito espiritual para nosotros. Versículo 5. Los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada cuando en un tiempo postrero, cuando entremos. En lo cual, escuchen esto y léanlo conmigo, qué tremendo. En lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Hay una versión que dice la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando a quién y en quién tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, ¿esto qué significa? Antiguamente, el que se preparaba para una tarea, para un trabajo, para una caminata lejana, ellos vestían con túnicas, se ceñían para que eso no les molestaba y salían al trabajo. Entonces, Pedro usa esa imagen. Entonces, ceñidos vuestro entendimiento, preparándonos. ¿Sí? No así a la que, así nomás, no. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais a Egipto, como estabais en vuestra ignorancia. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel como el que había salido de la primera generación, cómo anhelaba las cosas de Egipto? Y se quejaban. Aquellos que han leído las Escrituras saben de lo que estoy hablando. Acá dice, no amoldándoos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según al que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo vuestro tiempo peregrinación. ¿Te das cuenta? Estamos peregrinando. Todavía no hemos llegado, estamos yendo a. Por eso es necesario la fe y la esperanza. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pesaj. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, porque el cordero pascual se escogía en los primeros días del mes de Abib. Este fue escogido cordero sin mancha antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino una incorruptible, por medio de la palabra de Dios, el logo de Dios, que vive y permanece. Pues toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero el logo del Señor permanece para siempre. Y este es el logo, la buena noticia que os fue anunciada. Quiero que entiendan y que veamos esto y lo podamos comprender por el Espíritu. Acá nos da la clave cómo debe ser nuestro andar en esta peregrinación. Nuestra fe va a estar siendo probada con pruebas, como el oro es probado por el fuego. Nuestra esperanza es necesaria que permanezca firme en aquel en quien hemos creído. Pero nuestro andar en esta peregrinación demanda que vivamos de esta manera y no por nuestras fuerzas, porque es imposible que lo hagamos por esta fuerza. Por eso se nos fue dado el Espíritu, para que habiendo entonces purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Y yo te puedo decir cuáles las formas en que la iglesia debe andar en este tiempo. Si vos me decís, ¿qué me sirve saber el plan y lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo lo practico ahora en el andar cotidiano, en el andar día a día? Es este. Amarnos. ¿De qué manera? Intensamente unos a otros. Porque para esto se nos fue dado el Espíritu. Porque el Espíritu es el Espíritu de Dios y Dios es amor. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. O sea, la salvación no es un evento. La salvación no es algo que ocurrió. Listo, oré, acepté al Señor y soy salvo. Eso no es así. El que cree y fuere bautizado será salvo. Entra en un proceso de sanidad, de salvación. Así como antes está en un proceso de muerte, ahora está yendo en un proceso de vida. Crezcamos en la vida del Hijo en nosotros. ¿Cómo crece la salvación en nosotros? Cuando más Cristo se expresa en nosotros, menos de mí y más Cristo. ¿Cómo eso se hace visible? Porque amo como Él ama. Ya que gustáis que el Señor es bueno, acercándoos a Él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios, vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales
ya no animales, ya no físicos, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es el sacrificio que Él acepta. Esto lo pongo yo, porque sé lo que el Señor quiere. Él no acepta otra ofrenda, no acepta otro sacrificio, no acepta otra entrega que no sea en Cristo. Por eso, yo no puedo acercar a Dios como a mí se me dé la gana. Yo no puedo ofrecerle algo que yo siento darle esto al Señor, porque me siento bien. Porque a mí me gusta entregarle esto. Eso no se trata de mí, ni de vos. Se trata de Él. Aquellos que han leído la Escritura saben, Abel presentó una ofrenda y fue aceptado. Caín presentó otra ofrenda y no fue. O sea, a Dios no le ofrezco lo que yo quiero. Todo lo que se le presenta son sacrificios espirituales por medio, a través, en Jesucristo, el sacrificio perfecto. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella, de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros, los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropezaron con el logos, el verbo, la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Ya no habla del linaje de Abraham, ya no habla de un linaje gentil, no habla de un linaje humano, material, habla de un linaje espiritual. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación apartada, eso significa nación santa. Pueblo por posesión, es decir, pueblo que fue comprado, hubo un precio que se pagó. Para que proclaméis las proezas, maravillas o grandezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque eso somos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué cosa? Contra el alma. Cuando yo pongo mi mirada para satisfacer mis deseos carnales, eso daña nuestra alma, mi alma. Es una batalla que tiene que enfrentar el alma. La sanidad en las emociones se encuentra cuando no satisfacemos los deseos de nuestra carne. Ahora, esto no lo podemos hacer solo, por eso dice, y lo estamos escuchando, en la Escritura está, somos un edificio que está siendo edificado. Vos y yo, continuamente, todo el tiempo, varias veces por día, enfrentamos situaciones que tenemos que decidir si satisfacemos los deseos de nuestra carne o no. Y cuando decimos deseos de la carne, no te estoy hablando de inmoralidades, que sí, obvio que es así, pecados groseros, que sí, obvio, es así, sino aquellas cosas que parecen imperceptibles, que total todo el mundo las hace. Pero esto es lo que me gusta a mí. Pero como dije de un principio, basado en las Escrituras, no somos nuestros. Entonces, lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Porque te agrada? ¿Porque te gusta? ¿Porque te causa placer? ¿Es lo que Dios quiere? Si es lo que Dios quiere y eso te da placer porque es el placer de Él, amén, gozate en Él. Pero si ese placer que estás persiguiendo es un placer que compite
con la lealtad al Señor, es porque estás buscando en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque todo está en Él. Y ahí está la fe. Yo debo creer que Él es suficiente. Yo debo creer que el Cordero que Dios trajo es suficiente para calmar todo hambre. Que las aguas del cielo que en Él están es suficiente para saciar toda sed. Y por más que lo diga y lo diga y lo diga, pero si yo busco otras fuentes, busco comer otras cosas, busco beber otras aguas, estoy no actuando en coherencia. Y en realidad lo que estoy manifestando es que en el fondo, en el fondo, en el fondo, no lo creo. Por más que diga amén y lo cante. Manteniendo digna, versículo 12, vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Sed dóciles a la autoridad humana, por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como a enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como teniendo la libertad como pretexto para la malicia, sino como esclavos de Dios. Honrar a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los criados sean dóciles con todo temor a sus amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente, esto merece aprobación de Dios. Pero ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuchad, porque para esto fuisteis llamados. ¿Para qué cosa? Este es mi llamado. Yo tengo un llamado de parte del Señor. A ver, ¿qué llamado es? Porque acá dice que para esto todos fuimos llamados. ¿Para qué? Pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados o salvados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devuelto al pastor y cuidador de vuestras almas. En este peregrinar como extranjeros, así como fue Abraham, Isaac y Jacob en la tierra, pero que creyeron. En este peregrinar, con la esperanza puesta en aquel que es nuestro pastor y cuidador, sigamos por fe, en obediencia, siendo fortalecidos por la gracia, amándonos ardientemente, porque sabemos quiénes somos, en Él.
Somos un linaje que Él escogió. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Somos una nación. No somos un grupo de gente amontonada. Somos nación. Si hemos entendido qué significa ser nación. La nación tiene cultura, tiene identidad, pero también tiene patria. Y nosotros somos herederos de una patria superior. Si a ese lugar vamos, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la que heredamos de nuestros padres, no por cosas corruptibles como plata, el oro, sino con lo más precioso que hay y que Dios tenía en su poder, lo dio, la sangre del Hijo. Y fuimos de esa manera sacados de la esclavitud de la tiniebla. Fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo, pasando por las aguas con un propósito: admirar su luz y proclamar sus grandezas, sus maravillas, sus proezas, sus virtudes. Para que vos y yo, como casa del cielo, como edificio que está siendo edificado, el cual hay uno solo que es el arquitecto y el cual hay uno solo que es la piedra angular, vivamos para la alabanza de su gloria. Para que todos los pueblos y todas las naciones reconozcan que Él es Rey, que Él es santo, que Él es justo y que en Él no hay injusticia ni opresión. Que Él rescata del hoyo, de lo más profundo, al que sufre la tiranía del pecado y la opresión. Es el que libera, es el que renueva, Él es el que hace nueva todas las cosas. Para que no vivamos entonces ya para nosotros mismos, buscando nuestro propio placer, nuestro bienestar, ausentes de todo tipo de conflicto, ausentes de todo tipo de sacrificios. No, al contrario, así como Él se entregó, nosotros vivamos de la misma manera. Y así como Él padeció y luego recibió gloria, así nosotros somos llamados a vivir. No teniéndole temor al sufrimiento, ni buscando analgésicos para pasarla mejor, no teniéndole temor a la muerte, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No teniéndole temor a la muerte, porque no tiene poder sobre nosotros. Y sabiendo entonces decirle no a toda demanda de nuestra carne que batalla contra el alma, porque nos liberó. Antes éramos esclavos, no teníamos elección, vivíamos de esa manera, no había otra alternativa. Ahora ya somos libres. La Pascua se ha hecho una realidad. Pesaj. Y en su resurrección tenemos vida, no una vida natural. Cada uno de los habitantes del planeta tiene vida natural porque Él insufló vida en cada ser humano. Pero en los que hemos creído, en los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tenemos el Espíritu de vida que nos da vida eterna. Y vida eterna no es vida que nunca acaba. Vida eterna no es una vida para siempre. Vida eterna es la vida del único que es eterno. Porque todo lo creado tiene un principio. Y eternidad es sin principio y sin fin. Eternidad es sin principio y sin fin.
Ni vos ni yo podemos tener vida sin principio y sin fin, al menos que seamos introducidos en Él y su vida en nosotros. Ese es el segundo pacto. Él en nosotros por su Espíritu y nosotros en Él. En perfecta unidad. Así, en esperanza, caminamos en este peregrinar, anhelando entrar en la patria que nos pertenece, en la herencia. Pablo decía en Efesios capítulo 1, oro y clamo y ruego que un espíritu de sabiduría y de entendimiento les abra los ojos para que lo conozcan a Él y conozcan y sepan la herencia que tiene junto con todos los santos. Amén. Esto celebramos en este pesar. Y es una buena oportunidad para compartir el pan, tomar la copa. Con este entendimiento, discerniendo el cuerpo de Cristo. No somos individuos rescatados, somos una nación santa, un linaje cogido, un pueblo adquirido por posesión.